Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. Una posada del Medio Oeste se convierte en la escena de un terrible asesinato. 2 hombres mueren y una caja fuerte llena de dinero desaparece. La investigación se enfría hasta que varias pistas y evidencias forenses reabren el caso. En Michigan, un hombre anciano es hallado muerto de múltiples golpes en su propia casa. Los detectives tienen más dudas que respuestas y tendrán que seguir un rastro forense de mentiras y traición que los llevarán hasta un asesino improbable. Dos crímenes distintos, 2 asesinos diferentes, con algo en común. Ambos fueron cometidos debido a la ira asesina causada por la codicia pura. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Codicia pura. En este episodio se cambiaron algunos nombres. Dayton, Ohio, se encuentra en el corazón del Medio Oeste. Es un lugar donde los valores de antaño son apreciados y el crimen sorprende a la comunidad. Allí, el Día de San Patricio suele ser un tiempo para celebrar, pero en 1994, la culminación de esta fiesta tomó un giro mortal. El esposo de Mary Pickett siempre era puntual. Una mañana de marzo, había regresado a su bar para limpiar un día después de la fiesta del Día de San Patricio. Mary no volvió a oír de él en todo el día, así que decidió ir al bar para ver si estaba bien. El auto de Frank aún estaba estacionado afuera y la puerta lateral del bar estaba abierta. ¡Frank! ¡Frank! Mary empezó a temer lo Frank. peor y llamó a la policía. Los oficiales de Dayton acudieron a la escena. Mi esposo no llegó a casa anoche y lo llamé y no respondió. Bien, quédese cerca de la puerta. Nerviosa, Mary esperó mientras el oficial entraba en el bar. El oficial notó algo alarmante. Las decoraciones del Día de San Patricio seguían en el bar y había un escalofriante silencio. Luego, en el suelo de la cocina, descubrió un cuerpo sin vida. Por favor, quédese en la puerta principal. No deje que pase nadie. En caso de que el atacante siguiera en el lugar, los oficiales revisaron el área con cuidado. El asesino ya se había ido, pero antes de huir dejó otro rastro. Una segunda víctima. Atención, encontramos otro cuerpo aquí. En el baño de hombres había otro cadáver. Sin mucha evidencia, la policía emprendió una investigación a gran escala. No lo sé. ¿Cómo no llegó a casa a la Mary hora de Pickett siempre? confirmó la identidad de su esposo y de la otra víctima. Boyd Walker, el empleado de mantenimiento, explicó que los dos estaban en el comité de limpieza y se encargaban de preparar el bar para su reunión semanal. Trabajar esta mañana. El detective de Dayton, Doyle Burke, observó la terrible escena y comenzó a reunir los hechos que llevaron al crimen. Lo primero que noté fue que las puertas tenían un buen cerrojo. Sin embargo, no parecían haber sido forzadas, así que pensé, no hubo entrada forzada. El detective buscó otras pistas y vio que la máquina expendedora de cigarrillos estaba abierta y casi todo el dinero ya no estaba.
Luego encontró un martillo ensangrentado en el suelo de la trastienda. Sí, parece haber sangre y cabellos en este martillo, Dwayne. Hay que guardarlo. Los técnicos forenses fotografiaron la posible arma asesina. Fue guardada con cuidado y enviada al laboratorio para su análisis. El siguiente paso del detective Burke fue reconstruir el crimen paso por paso. La víctima estaba en el baño y parece que fue acostada allí y luego golpeada hasta morir, en lugar de ser atrapada por sorpresa. La muerte de la otra víctima en la cocina fue muy diferente. Parece haber sido tomada por sorpresa antes de ser golpeada. Creo que quizás él fue quien abrió la puerta al sospechoso. Las muestras de sangre encontradas en ambos lugares fueron enviadas al laboratorio, además de las otras pruebas halladas en la escena. El detective Burke tomó nota de las salpicaduras de sangre en las paredes y en el suelo, esperando que pudieran dar una pista sobre cómo murieron las víctimas. Mientras los forenses removían los cuerpos de las víctimas, las dudas del detective Burke sobre el asesino aumentaban. En el baño y la cocina. Creía que no solo conocían al asesino, sino que le abrieron la puerta. Bien, creo que lo haré un poco antes. Luego pueden quitar los cuerpos. Las autopsias se realizaron en la oficina del forense de Montgomery por el Dr. Russell Updegrove. Puedo sentir unas fracturas de cráneo aquí. Hay que tomar una fotografía de esto. Los hallazgos preliminares indicaron que Frank Pickett recibió 19 golpes en la cabeza. Boyd Walker fue golpeado 18 veces. Ambas víctimas sufrieron contusiones cerebrales. La cocina tiene un área con baldosas y al ver la sangre me imagino que la víctima fue sorprendida por detrás. El Dr. Updegrove descubrió que el arma asesina había dejado marcas en forma de media luna en la parte de atrás de la cabeza. Al examinar detalladamente a las víctimas, vimos que las heridas que sufrieron en la cabeza coincidían con heridas que pudieron ser ocasionadas por un martillo. La forense Denise Rankin examinó el martillo en el laboratorio de Miami Valley. Busqué sangre y cabellos en el martillo. Traté de remover los cabellos del martillo y habían manchas rojas que analicé para determinar si eran sangre y confirmé que eran sangre y que eran una mezcla de la sangre de ambas víctimas. El análisis del martillo no obtuvo resultados. La investigación se estancó. Bien, oigan, gracias por venir. Se organizó una reunión para determinar el próximo paso. Fuimos a Hopis, pero no conseguimos nada. Ustedes se encargarán del centro. El detective Tom Lawson se unió al detective Burke. Juntos dirigieron el equipo de investigación. Necesito ayuda. No encontramos nada. La policía descubrió que un vagabundo llamado Timothy Clifford había tratado de robar dinero de la iglesia el día del asesinato. ¿Timothy Clifford? Fue su primer indicio sólido. Cuando investigamos a Timothy Clifford, quien fue nuestro primer sospechoso de estos crímenes, lo primero que hicimos fue tratar de localizarlo. Los detectives encontraron a Clifford en un refugio para personas sin hogar, no lejos del bar. Sí. ¿Dónde estuvo el 19 de marzo? Clifford admitió que estuvo pidiendo limosnas en la iglesia ese día, pero estuvo en el refugio toda la mañana. Fui a la iglesia para obtener dinero, pero... Dijo que en el refugio había un registro de la ubicación de sus residentes. Era un edificio cerrado y cuando ocurrieron los homicidios se verificó que él estuvo en ese refugio. Fue un callejón sin salida. El detective Burke esperaba que el gerente pudiera dar una pista que lograra reabrir el caso. El gerente declaró que la caja fuerte había desaparecido. Contenía todas las ganancias de la fiesta. Parece que hubo... También dijo que la carretilla de mano que estaba en la trastienda había desaparecido. El gerente explicó que Frank Pickett tenía el hábito inusual de sellar las bolsas de dinero con cinta para embalar antes de depositarlas en el banco. Por supuesto, todos han estado últimamente... Y como los detectives creían que las víctimas conocían a su atacante, el gerente les dio una lista de empleados y miembros anteriores y actuales.
Estaba convencido de que era alguien conocido, así que lo primero que hice fue investigar a sus ex empleados y a los empleados actuales. Su siguiente paso fue localizar a cualquiera que supiera la razón por la que Frank Pickett y Boyd Walker fueron asesinados. Oiga, ¿no trabajó en Hopis por un tiempo? A pesar de hablar con docenas de personas, no obtuvieron resultados. Los anteriores y actuales empleados tenían coartadas sólidas y ningún motivo para el crimen. Pero en la estación, las llamadas no paraban de llegar. Y esta vez hubo algunos indicios prometedores. La policía empezó a ver un patrón. La mayor parte de la información se centraba en un hombre, Edmund Emerick. Alguien llamó diciendo que Emerick hacía alarde de poder levantar una caja fuerte. Y otra persona dijo que una vez vio que Emerick abrió una máquina expendedora en un bar. Pero el indicio más importante vino de un pronosticador. No había nada que probara contundentemente que Emerick cometió esos crímenes, pero con la cantidad de información que recibimos sobre él y los indicios que obtuvimos sobre Emerick, ciertamente se convirtió en un sujeto que llamó nuestra atención. Tome asiento por aquí. El informante era un hombre de la localidad que conocía a Edmund Emerick. Sabía que Emerick trabajó en un bar en el vecindario. Dijo que él tenía la reputación de golpear a clientes en su propio bar. Luego llamaba a la policía y decía que se habían desmayado. Pues sí, su nombre es Emerick. Dijo que vio a Emerick en otro bar local, recibiendo cambio del barman, ya que el de su bar se había agotado. Señaló que Emerick era un hombre intimidante. Alguien que conocía muy bien los bares de la localidad. Él lo golpeó. También declaró que Emerick alardeó de saber dónde estaba la caja fuerte del bar. ¿Él iba al bar a pedir cambio? Nos llegó información de que Emerick perdió su trabajo y necesitaba dinero, y que poco después de los crímenes tenía dinero. Cada pieza del rompecabezas por sí sola no era suficiente, pero al juntarlas, vimos que era un sujeto muy sospechoso. La policía debía averiguar todo lo que pudiera sobre Edmund Emerick. No les tomó mucho descubrir que tenía antecedentes, que incluían una orden judicial por multas de tránsito y, curiosamente, un arresto por robar una caja fuerte en el estado de Ohio. Cuando su nombre apareció en la investigación, los detectives pusieron su atención en él. Las multas de tránsito les dieron lo que necesitaban para detenerlo. Deténgase un momento, señor. Ponga las manos en la espalda. No se mueva. Tenemos que hablar. La orden judicial les dio a los detectives la oportunidad ideal para interrogar a Emerick por un crimen más terrible, un doble homicidio. En el transcurso de la investigación, seguimos varios indicios, pero todos nos dirigían de nuevo a Emerick. Y por primera vez en este violento y frustrante caso, parecía que los detectives Burke y Lawson al fin tenían un indicio sólido y un posible sospechoso. En Dayton, Ohio, los detectives avanzaban en el terrible doble homicidio que ocurrió en una posada la mañana después del día de San Patricio. Tenían pocas pistas, una caja fuerte robada, una carretilla desaparecida y un martillo ensangrentado. Pero nada encajaba. Después de seguir varios indicios, un nombre surgió repetidas veces en la línea de llamadas: Edmund Emerick. Soy el detective Burke, él es mi compañero. Emerick trabajaba en varios bares cerca de la escena y tenía la reputación de ser impulsivo y peligroso. No había oído hablar sobre eso antes. Tenía una orden de arresto pendiente y la policía lo detuvo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió El ese detective Doyle Burke creía estar en la dirección correcta. Cerca de las 11 en punto. Recibimos información de que Emerick era muy violento y agresivo. Sí, salía... Después de su arresto, Edmund Emerick se convirtió en el sospechoso número 1 del detective cuando observaron manchas de sangre en su ropa. Me corté al afeitarme. Yo creo que es sangre. Afirmó haberse cortado mientras se afeitaba, pero los detectives mantuvieron sus sospechas. Tratan de culparme.
Por eso Algo queríamos no hablar con encajaba. usted y aclarar Su eso. coartada fue demasiado conveniente. Lo que quiero es que antes que alguien me dijese minuto por minuto, hora por hora, lo que había hecho era sospechoso. Los detectives Borg y Lawson le pidieron a Emmerich que entregara su ropa como evidencia. Siéntese. La sangre que vimos en Emmerich cuando fue arrestado estaba en su camisa y en sus zapatos y también en su chaqueta. Pasó la noche en prisión y su ropa fue enviada al laboratorio para ser analizada. Los detectives esperaban que la sangre de la ropa de Emmerich coincidiera con la sangre de las víctimas. La evidencia fue analizada en el laboratorio de Miami Valley. Denise Rankin explica. Había sangre en la ropa que coincidía con la del sospechoso. Su propia sangre estaba en su ropa. Pero al igual que el martillo, la sangre en la ropa no ayudó a que los detectives atraparan al asesino. De hecho, parecía respaldar la versión del sospechoso de que se había cortado al afeitarse. Pero los detectives Borg y Lawson no se rendirían antes de atraparlo. Se emitió una orden para registrar su casa. Descubrieron una bolsa de dinero sellada con cinta de embalar. Ve y averigua qué más podemos conseguir. Un informante había declarado que una de las víctimas sellaba sus bolsas de dinero de la misma forma. Bingo, conseguimos la bolsa. Los técnicos fotografiaron la evidencia y guardaron otras prendas de Emmerich para analizarlas más a fondo. Quiero que se coloque justo aquí, cerca de la reja. Sin pruebas irrefutables para detener a Emmerich, el sospechoso fue liberado. Pero Borg y Lawson creían que él era el culpable. Solo debían probarlo. El día después de su liberación, los detectives incautan el auto de Emmerich. Los técnicos analizaron el auto con un cepillo de cerdas finas. Adentro encontraron otro martillo y una barreta. Ambos objetos fueron enviados al laboratorio. Obtengan la muestra y envíenla. Los detectives tomaron muestras de las manchas de pintura gris encontradas en la puerta del auto de Emmerich. Los investigadores creían que podía ser la pintura de la caja fuerte desaparecida. Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de Miami Valley por el director Ken Betts. Buscamos determinar si la pintura gris de la caja fuerte fue dejada en el vehículo en cuestión por el sospechoso. ¿En qué puedo ayudarles? El siguiente paso de los investigadores Borg y Lawson era corroborar la detallada coartada de Emmerich. La última vez que lo vi. Sí, el Y 19. empezaron con su familia. Es el tiempo que nos interesa, así que... Emmerich afirmó haber visitado a su padre la mañana del 19 de marzo antes de dirigirse a una lavandería. Pasó por aquí creo que a la 1:15 de Los la tarde. detectives no se sorprendieron ni quedaron convencidos cuando el padre de Emmerich confirmó su coartada. Suéter gris y jeans. Alguien informó sobre un auto. Pero una empleada en la lavandería fue de más ayuda para desbaratar la historia de Emmerich. Claro. Ella dijo que él actuaba sospechosamente ese día, ¿Y por qué cree que eso era inusual? ya que se estacionó muy lejos de la Vino como a entrada las principal, 2:15. especialmente porque tenía una gran cantidad de ropa La ropa que en su lavar. auto, él suele dar buenas propinas, pero La cantidad de ropa que Emmerich había llevado ese día era inusual y creo que lo hizo para su coartada. Él quería ser recordado con facilidad en la lavandería por el hecho de llevar tanta ropa, ya que era un encargo enorme. eran como 5. Pero lo más alarmante que la empleada recordaba fue que Emmerich dejó una carretilla en el estacionamiento de la lavandería, exactamente igual a la que desapareció del bar. Al final, su coartada fue parte de su fracaso, ya que nos llevó a verificar que alguien se había llevado una carretilla de la escena y que Emmerich tenía esa carretilla justo después de que los crímenes ocurrieron. Luego, el departamento de policía de Dayton recibió una llamada. Era el indicio que los detectives esperaban. Una caja fuerte había sido encontrada justo en el área donde Emmerich había basado su coartada.
Una caja fuerte tan pesada que un hombre como Emerick necesitaría una carretilla para moverla. La policía encontró la caja fuerte abandonada afuera de una ferretería. La puerta había sido completamente arrancada. Sí, esta es idéntica. Una empleada de la ferretería dijo haber visto a un hombre caucásico con la descripción de Emerick transportando la caja fuerte con una carretilla. Fue como si se hubiese abierto una represa en el caso. Y la caja fuerte y la carretilla fueron solo el principio. El laboratorio envió los resultados. En una de las camisas de Emerick había sangre que coincidía con la de una de las víctimas. Te diré lo que hizo que... La sangre en su camisa era de la escena y pudimos vincularlo con la escena por medio de esa sangre. La evidencia aumentaba y los detectives estaban a punto de atrapar a Edmund Emerick. Pero bastaría otra evidencia incriminatoria y un testigo para llevar a este asesino ante la justicia. Edmund Emerick, barman local, era el sospechoso principal para los detectives Burke y Lawson en el caso de un robo y un brutal doble homicidio ocurridos en un bar local en Dayton, Ohio. Sí, es cierto. ¿Algo más? Emerick tenía la reputación de ser violento y un historial por robar cajas fuertes. Escucha, Doyle. Una combinación de evidencias circunstanciales y sólidas aumentaba las sospechas en contra de Emerick. Pero una mancha de pintura en su auto probó ser una pieza de evidencia física crucial. En el laboratorio, el director Ken Betts comparó la mancha encontrada en el auto con la pintura de una caja fuerte abandonada. Pudimos determinar que la pintura encontrada en el auto era congruente con la pintura gris de la caja fuerte y fue otra herramienta que los policías de Dayton pudieron utilizar. Después de seguir indicios por semanas, los detectives Burke y Lawson estaban a punto de cerrar el caso en contra de Edmund Emerick. Pero había otra evidencia. Un testigo fue a declarar. Su nombre era Brian Towns, un hombre sin hogar que vio a Emerick entrar en la posada el día de los asesinatos. Solo Eddie es lo único que sé. Cuando lo interrogamos, pudimos determinar que no solo vio a Emerick en la escena del crimen, sino que vio la puerta por la que entró. También lo vio salir e incluso habló con Emerick dentro del intervalo en el que sabíamos que ocurrieron los asesinatos. Eddie entró en el Hoppies. Cuando Emerick salió del bar, Towns le pidió $20 y lo vio marcharse. Hoppies. El detective Burke le mostró algunas fotos y Towns identificó a Emerick. ¿Él fue a quien vio en Hoppies ese día? Ese es Eddie. ¿Es Eddie? ¿Usted lo vio? Aún sin abrir y con solo 2 personas allí, no dejarían que un desconocido entrara y descubrimos que Emerick conocía a ambas víctimas. Gracias a Brian Towns, Emerick fue ubicado en la escena. Los detectives ahora tenían a un testigo que vio a Emerick en la escena del crimen en el momento de los asesinatos, pero se asegurarían antes de arrestar de nuevo a Emerick. En el laboratorio, otra evidencia forense probó que Edmund Emerick era el asesino. El analista de herramientas Tim Dewar tomó huellas de la barreta encontrada en el auto de Emerick. Identificar una marca como proveniente de una herramienta es como vincular a la huella en una escena del crimen con la huella de un sospechoso. Las impresiones tomadas de la barreta se compararon con los moldes de impresiones encontradas en la máquina expendedora y la caja fuerte. Eran idénticas. Los moldes tomados de la máquina expendedora se compararon a través de un microscopio con los moldes de las marcas de la barreta. Al compararlas, se hallaron varias similitudes entre ambos y determinamos que la barreta causó las marcas en la máquina expendedora y no otras herramientas. Esa coincidencia fue la última pieza de evidencia. La policía no solo tenía a un testigo que observó a Emerick en la escena, sino que ahora tenían evidencia contundente.
él había forzado la máquina y la caja fuerte. La policía fue a arrestar a Emerick. Aunque trató de escapar, los oficiales rodearon completamente la casa. Policía de Dayton. Salga con las manos en alto. Aquí lo está, hay que avanzar. Emerick no tenía dónde esconderse. Policía, muéstrame sus manos. Después de buscar al asesino por semanas, los detectives lo atraparon. Y ahora sabrían qué sucedió en el bar esa trágica mañana. Como sospechaban, Boyd Walker conocía a su asesino y sin saberlo le abrió la puerta a su propia muerte. No había forma de que supiera que Emerick entró en el bar con la intención de robar y asesinar. Cuando Walker le dio la espalda, Emerick tomó un martillo y lo asesinó brutalmente. Frank. Así como golpeó a Boyd Walker, Emerick mató a Frank Pickett. En solo minutos, ambos hombres murieron. Emerick luego tomó la carretilla y sacó la caja fuerte del lugar. Luego dejó la carretilla en el estacionamiento de la lavandería. Emerick necesitaba dinero urgentemente y esa fue una oportunidad para aprovecharse de dos personas que confiaban en él. Edmund Emerick fue hallado culpable de 2 cargos de asesinato agravado por atacar a los 2 empleados del bar y un cargo de robo. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas. Hay asesinos que atacan a víctimas improbables cuando tienen la oportunidad, haciendo más fácil para ellos ocultar su identidad. Le preguntaré a... Otros atacan a personas cercanas, dejando rastros de codicia pura. Emmett Township es una comunidad creciente de 12,000 personas, ubicada al este de Battle Creek, Michigan. Es un pueblo que se enorgullece de ser un refugio seguro y unido. Razón por la que lo ocurrido la mañana del 26 de abril de 1996 sorprendió a la comunidad. Esa mañana, Sharon Zachary fue a ver a Bob Rogers. Ella cuidaba del hombre de 81 años y le pagaba el alquiler por una casa al final de la calle. Sharon estaba preocupada. No había oído de Bob en toda la mañana. Cuando Sharon vio el auto de Bob a un lado de su casa, se inquietó aún más. Él nunca se estacionaba allí y no respondía al teléfono. Sus temores se confirman cuando, al acercarse a la puerta de vidrio de la casa, observó que había sido completamente destrozada. Corrió a pedir ayuda. Sharon Zachary estaba asustada. Su amigo Bob había sido víctima de varios robos en meses recientes. Parecía que había ocurrido de nuevo. Atención a todas las unidades. Diríjanse al 7419 Jefferson Drive. Posiblemente ocurrió un ataque. Los oficiales conocían a Bob Rogers. No era la primera vez que se dirigían a su residencia. Sabían que el anciano tenía la reputación de acumular cosas y de tener grandes cantidades de dinero en su casa. Entraron en el lugar con cuidado y precaución a fin de no alterar cualquier posible evidencia. Pero esta vez el crimen fue más grave. En la sala de estar de la casa yacía Bob Rogers y estaba muerto. Hola. Bob está bien. No, no lo está, señora. Tenemos un 15 aquí, necesitamos que notifique a la estación, por favor. La policía de Emmett ahora se enfrentaba a lo que parecía un homicidio. El teniente Thomas Hadley llegó a la escena para empezar la investigación. Su primer paso fue hablar con Sharon Zachary, la mujer que había descubierto el cuerpo. Después de pedirle que fuera a la estación para declarar, examinó la brutal escena del crimen.
Cuidado con la cabeza, señora. Desde el principio, el teniente Headley supo que este crimen no fue como los otros. Golpeó la ventana. Se puede ver que... Esa escena me pareció un poco extraña. No era congruente con lo que sabíamos sobre la conducta del señor Rogers. Y el hecho de que la puerta de vidrio estuviese rota, la de la parte de atrás, no fue igual que en las otras ocasiones. Los ladrones no tenían que hacer tanto esfuerzo para entrar. Entre la ropa esparcida y las salpicaduras de sangre, el técnico forense tomó medidas, fotografías y muestras de toda la posible evidencia. Los técnicos forenses le prestaron particular atención a la hebilla torcida del cinturón de la víctima. Recógela, por ahí debe haber otra. Los trozos de vidrio fueron fotografiados y se buscó en ellos posibles huellas. Es mucho mejor, ¿sí? Y hay más dinero por allá y por acá también. Lo que no sorprendió al teniente Headley fueron las grandes cantidades de dinero encontradas en varios lugares de la habitación. Era un hombre anciano, quizás vivió durante la Gran Depresión, así que mantenía el dinero para sentirse seguro. Headley estaba seguro de algo. El dinero era el motivo. Ahora debía encontrar al responsable del crimen. En la estación de policía, el teniente Anthony Geigel interrogó a Sharon Zachary. La puerta estaba abierta. Ella le contó sobre su relación con Bob Rogers. Dijo que se había hecho amiga del anciano y él le alquilaba una de sus muchas propiedades. Zachary explicó que le preocupaba la seguridad del señor Rogers e incluso le insistió en que se mudara con ella. Dijo que estaba cansada de no poder hacer nada mientras que el anciano era una y otra vez víctima de robos violentos. Fui hasta la puerta. Zachary declaró no haber visto a nadie la mañana en la que encontró el cuerpo de Bob Rogers. Ella fue a su casa ya que no había oído de él. Pero para Geigel había algo sospechoso en la historia de Sharon y algo extraño en el asesinato como tal. La escena era diferente a lo que normalmente ocurrió en el pasado. La escena tenía una cierta atmósfera que no encajaba. Parecía que alguien se había esforzado mucho en que pareciese un robo. La autopsia de Bob Rogers fue realizada en la morgue del Hospital Sparrow. La doctora Joyce Dijon tomó las huellas de la víctima. Debía determinar qué huellas en la escena pertenecían a Bob y cuáles pertenecían al o a los asesinos. Dijon observó traumas contundentes en la cabeza y cuerpo de Rogers. El señor Rogers recibió entre 25 y 30 golpes en la cabeza. La mayoría de las heridas estaban en la parte de atrás y en los lados de la cabeza, lo que indicaba que los golpes fueron asestados por alguien que estaba detrás. Basándose en la posición del cuerpo y en su grado de descomposición, Dijon concluyó que el cuerpo de Rogers había sido movido después de su muerte. Ella llamó al teniente Geigel para informarle. Había un charco de sangre cerca del cuerpo que parecía indicar que el cuerpo estaba boca abajo y que luego fue volteado. Las manos y los brazos fueron levantados tiempo después de que murió. Con las huellas de la víctima, los forenses empezaron a reconstruir el asesinato de Bob Rogers. Con una técnica diseñada específicamente para recoger huellas de superficies porosas, analizaron el cinturón de la víctima. Se hallaron numerosas huellas en el cinturón. Todas eran de Rogers, a excepción de una. De hecho, si la huella que estaba en el cinturón de la víctima era de otra persona, esta debió haber tocado esa área. No se habría mantenido en la superficie del cinturón si la víctima lo hubiese llevado de forma normal. Los científicos también hallaron evidencia prometedora en uno de los fragmentos de vidrio de la puerta. Era la huella de un zapato deportivo. Solo al caminar por un vidrio,
El diseño de la suela del zapato se marca allí con increíble detalle, incluyendo no solo el diseño, sino características de desgaste, tamaño, propiedades únicas, elementos que nos permiten identificar positivamente el zapato. La evidencia era alentadora, pero no parecía llevar a ninguna parte. El teniente Geigel no tenía sospechosos y cada día que pasaba era otro día en el que el asesino seguía en libertad. La policía de Emmett Township investigaba la muerte de Bob Rogers, un anciano que había sido víctima de varios robos. Tenían evidencia, incluyendo huellas y una huella de zapato. El teniente Headley preparó el siguiente plan de ataque. Huella, debemos vincularla con... Él sabía que esta evidencia sólida le ayudaría a atrapar al verdadero asesino. La policía organizó un equipo para investigar indicios sobre el brutal asesinato e hicieron un sorprendente hallazgo. Al parecer Descubrieron la que señorita... Sharon Zachary tenía un poder legal para encargarse de las finanzas de Rogers. Como ella fue quien encontró el cuerpo y podía entrar sin problemas en la casa, debían descartarla como sospechosa. Es aún válido si... Obtuvieron una orden e investigaron todo sobre ella. Hablamos con sus familiares y como resultado empezamos a investigarla más como una posible sospechosa. Su primer paso fue regresar a la escena del crimen. Se hallaron miles de dólares en la casa, guardados en todas las habitaciones. Los investigadores recogieron archivos y registros de la casa. Al observar los registros, los tenientes Geigel y Headley descubrieron que Sharon Zachary usaba las tarjetas de crédito de Rogers. Encontré lo mismo aquí en una compra. Encontramos estados de cuenta bancarios y descubrimos que ella había estado retirando fondos de sus cuentas bancarias, lo que nos hizo pensar en un posible motivo, que había algo que no sabíamos y que quizás el dinero pudo haber sido una razón. Me encargo de sus asuntos legales y financieros. De hecho, él estuvo aquí. Para averiguar más sobre las finanzas de Rogers, interrogaron a su abogado. Autorizó un poder legal a Sharon Zachary. El abogado de Rogers explicó que a Sharon Zachary se le otorgó el poder legal 4 meses antes del asesinato, pero solo 2 semanas antes de su muerte. El anciano había cambiado repentinamente de opinión. A él no le gustó para nada. Descubrió que $10,000 habían desaparecido de una de sus cuentas y se enfureció. ¿El poder legal? El caso avanzó aún más cuando descubrimos que el señor Rogers había redactado un testamento en el que dejaba cada una de sus propiedades a Sharon Zachary si moría. Adelante, oficial. ¿Obtuvo la información que le pedí? Con un evidente motivo. Los tenientes Geigel y Headley enviaron a un investigador al banco de Rogers. Ellos vinieron juntos y aquí está la planilla. La gerente del banco dijo que Sharon Zachary llegó con Bob Rogers un año antes de su muerte y pidió ser incluida en su cuenta. Luego él vino solo y llenó una planilla para sacarla. Rogers se notaba incómodo mientras se hacía el papeleo. ¿No le parece extraño que él hubiese vuelto Eso después? parecía. Pero él regresó el día siguiente y pidió que la sacaran de la cuenta. Él ya no quería que ella fuese su representante legal, quería ocuparse de sus asuntos y ya no confiaba en Sharon Zachary. Su idea. El señor Rogers no pudo modificar su testamento. Fue asesinado antes de que pudiera hacerlo. Creo que ella se sorprendió. Finalmente, los detectives hablaron con el guardia de seguridad de una tienda de descuentos. Zachary había ido a comprar unos zapatos e intentó usar la tarjeta de Rogers. Cuando la compra fue rechazada, se llamó a seguridad al mostrador. Tarjeta de crédito, no es de ella y... Llamaron a Rogers a su casa y él les dijo que no permitieran bajo ninguna circunstancia que Zachary usara su tarjeta. Una joven trató de usar su tarjeta. Ella insistió en que hubo un error. La tarjeta fue crucial ya que causó que el señor Rogers tuviese sospechas y sintiera que Sharon Zachary le estaba robando. Fue un gran indicio en el caso.
Los detectives Geigel y Headley tenían pruebas de que Sharon Zachary trataba de aprovecharse de Bob Rogers, de 81 años. Eso es lo que buscamos. Se convencieron cada vez más de que Zachary asesinó al anciano por su dinero. Pero no tenían pruebas. Si podían hallar la forma de probar su culpabilidad, los detectives sabían que al fin la atraparían. Observa lo que tenemos aquí. Los tenientes Geigel y Headley estaban tras la pista del asesino de Bob Rogers, de 81 años. Bien, ¿qué conseguiste? La víctima fue golpeada hasta morir en su propia casa y la evidencia preliminar señalaba a su cuidadora, Sharon Zachary. Parece que ella firmó el nombre de él. Zachary había estado aprovechándose de su control sobre las finanzas de Rogers. Ella firmó su nombre, ya que a veces estuvo... Era evidente que al anciano no le gustaba que Zachary gastara su dinero. Empezó a gastarlo en ella. Tratamos de encontrar cualquier cosa que vinculara a la sospechosa con cualquier delito financiero. Cualquier cosa que nos ayudara a resolver el caso. Y además, no habíamos encontrado el arma asesina. Y luego hicieron otro hallazgo. El teniente Headley descubrió que Zachary había tratado de obtener los planos de la tierra de Rogers. Ellos estudiaron sus terrenos y se preguntaron por qué Sharon pediría una copia de los planos de sus propiedades. Y así escaparon. Lo que notaron de inmediato fue la cantidad de agua en la propiedad de Rogers. Así se pudo haber cometido todo Ellos esto. sabían que uno de esos estanques sería el lugar perfecto para ocultar un arma asesina. Había 3 estanques adyacentes a la casa del señor Rogers y pensamos que posiblemente ocultó el arma asesina en uno de ellos. Algo que también es interesante es que había un rastro que iba de esta área del tercer estanque detrás de la casa de Rogers hacia el lugar donde vivía Sharon Zachary. Es probable que aún esté en ese lugar. Se enviaron buzos a revisar el estanque. Y la intuición de los detectives tuvo frutos. Los buzos encontraron parte de un tubo en el agua. En el laboratorio, los forenses examinaron el tubo. Aunque era difícil, aún podía haber sangre allí. Forense Marjorie Harris. Había poros y fisuras y grietas que permiten que la sangre penetre en el arma. Si un objeto de metal tiene grietas y fisuras, habrá partes donde la sangre se acumulará y cuando se seque se adherirá a esas superficies. A pesar de que el tubo estuvo sumergido en el estanque, aún tenía rastros de sangre humana. Me alegré mucho cuando lo descubrimos. Creo que esto no había pasado antes, que un arma pudiera ser recuperada a pesar de estar en el agua y que aún tuviese ADN que podía identificarse. Los investigadores forenses hicieron una réplica de la salpicadura encontrada en la escena. Con un tubo similar al encontrado en el estanque, golpearon un melón que simulaba un cráneo. Al comparar las fotos de la escena con la reconstrucción del crimen, los forenses concluyeron que el tubo encontrado en el puente había sido usado para matar a Bob Rogers. Quisimos hacer la reconstrucción del crimen a fin de determinar mediante una secuencia de hechos lo que ocurrió, dónde ocurrió y el orden en el que ocurrió. Los detectives al fin creían tener la evidencia que necesitaban para atrapar a Sharon Zachary. Con una orden de registro, entraron en su casa. Cuando incautamos los registros financieros en la casa de Sharon, vimos que estaba interesada en las finanzas del señor Rogers y que quería saber más acerca de cuánto dinero tenía disponible. Sharon Zachary dejó que la policía sacara los registros de Bob Rogers de su casa. ¿Qué llevó ese día? Tenía un par de zapatos blancos y ¿Puede eso. hacerme el favor de buscarlos? Sí, iré. Ya regreso. Los oficiales le pidieron que les entregara un par de zapatos deportivos para compararlos con la huella encontrada en la escena del crimen. Ella les dio un par de zapatos blancos que ellos guardaron para analizarlos. Aquí están. De vuelta en el laboratorio, se compararon las huellas de los zapatos de Sharon Zachary con la huella encontrada en el vidrio roto en la escena del crimen.
aunque ella afirmó no haber entrado en la casa esa mañana. Las huellas coincidieron con la de los zapatos de Zachary a la perfección. Las características únicas eran exactamente iguales. Por lo tanto, la huella de la escena y la huella tomada en el laboratorio eran del mismo zapato. La huella del zapato bastó para arrestar a Sharon Zachary. Definitivamente la colocó en la escena del crimen. La mujer que afirmaba cuidar a Rogers fue arrestada por su asesinato. Creímos que la evidencia forense que encontramos claramente determinó que ella estuvo en la escena del crimen y establecimos que Sharon Zachary era una traidora y que había asesinado al señor Rogers. En el laboratorio, los forenses compararon la huella encontrada en el cinturón de Bob Rogers con las huellas de Zachary. Eran idénticas. Literalmente, encontramos la huella de Zachary en la parte de atrás del cinturón de Rogers, lo que muestra que ella tuvo contacto con el cuerpo. Eso no encajaba con lo que declaró al principio. Es que acomodé su ropa. Zachary dijo que era natural que tuviesen evidencia que la vinculase a la Fue un escena. poco codiciosa, ¿no? Ella dijo que pasaba tanto tiempo cuidando del anciano que no debía sorprender que su huella estuviese en un cinturón. Pero los forenses contaron una historia diferente sobre la huella. Las huellas son muy frágiles y esta se habría destruido simplemente al colocar el cinturón y sujetarlo en los pantalones de la víctima. Si una persona llevó esa prenda por un periodo de tiempo, no es probable que la huella de la víctima o de la sospechosa estuviese en la parte inferior del cinturón. Es que no Era demasiado tarde para Sharon Zachary. El verdadero asesino está La vivo. evidencia en su contra era abrumadora. No le creo, le di una oportunidad, pero... Todo indicaba que era culpable. La evidencia forense que encontramos en la escena fue la clave para resolver este crimen. Desde la huella dactilar hasta la huella de zapatos que encontramos y el arma asesina que luego encontramos sumergida en uno de los estanques. Eso hizo que todo encajara y nos permitió resolver este homicidio. Sé que estaba por aquí. Sharon Zachary ya no podía esconderse de lo que revelaron los investigadores. Enfurecida por no poder gastar libremente el dinero de Rogers, Sharon Zachary dejó que la codicia la dominara. Sigue buscando, sigue buscando. En la mañana del 26 de abril, ella fue a su casa. Mientras él ocultaba parte de su dinero, ella lo golpeó repetidas veces con un tubo. Creo que ella vio una oportunidad para eliminarlo y de esa manera obtener todas sus propiedades y salirse con la suya. Luego revisó los bolsillos de Rogers y los sacó para tomar el dinero. Creo que ella sabía exactamente lo que iba a hacer cuando fue allí. Debido al historial de robos y ataques hacia el señor Rogers, sabía que podía hacer que pareciera eso, un robo. Al tratar de hacer que el asesinato premeditado pareciese un robo, ella salió y rompió el vidrio de la puerta. Del señor Robert Rogers, oficial, podría... Después del hecho, trató de hacerlo parecer como un típico robo con la entrada forzada, pero olvidó un par de factores clave que para mí determinaron su fracaso. El sólido trabajo de los detectives Headley y Geigel dio frutos en el tribunal. Sharon Zachary fue hallada culpable de asesinato y robo armado. Fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Hay personas que son víctimas de las circunstancias y son asesinados por estar en el momento y lugar equivocados. Otros están exactamente donde deberían, pero son víctimas de aquellos dispuestos a matar dominados por su codicia pura.